Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Muchas de las cosas que hacemos en AA son una preparación para ese momento crucial en que vamos caminando por la calle en un hermoso día de brillante sol y vemos un agradable y fresco lugar donde tomar una copa, asaltando en nuestro pensamiento la idea de beber. Si hemos entrenado nuestras mentes de modo que estemos preparados para este momento crucial, no beberemos esa primera copa. En otras palabras, si nos hemos compenetrado del programa de AA, nos salvaremos. Pero si nuestra admisión no ha sido plena y sincera, no escaparemos cuando llegue la tentación. Tendré presente en mi pensamiento el hecho de que el licor es mi enemigo. Bueno, aquí como de costumbre nos están presentando un poco las cosas como no son, ¿verdad? Dice, aquí sí es una preparación, pero para no producir esas emociones que nos neguemos a vivir. Aquí me lo pintan el motivo del consumo, no como es en realidad el motivo del consumo. Dice, en que vamos caminando por la calle y en un hermoso día de brillante sol, o sea, nos sentimos bien con el día, y vemos un agradable y fresco lugar donde consumir una dosis, asaltando en nuestro pensamiento la idea de consumir, como si lo que nos llevara a consumir fuera la atracción de algo, ¿no? Aquí esto se refiere al alcohol y nos dicen un agradable y fresco lugar donde consumir una dosis. Tal vez hablando de las cantinas se pudieran ver un poquito más bonitas que los lugares donde se conecta la piedra, o que los lugares donde se conectan otras cosas, ¿no? Pero esto ya no es vigente de plano. Y no es algo atractivo lo que nos impulsa al consumo, sino algo negativo. Volvemos a repasar lo mismo de siempre. La negación inconsciente a vivir determinada emoción. El pretender huir, escapar de la realidad, el pretender que consumiendo no viviremos esa emoción, no es algo atractivo lo que nos atrae hacia el consumo, sino es algo negativo de lo que pretendemos huir.
lo que nos impulsa al consumo, ¿no? Entonces aquí está equivocado. Dice, en otras palabras, si nos compenetramos del programa nos salvaremos. En ese dice, nos salvaremos, pero si nuestra admisión no ha sido plena y sincera, gracias, no escaparemos cuando llegue la tentación, y tampoco la idea de tentación está muy correcta, ¿no? La tentación es algo que deja espacio para optar, ¿no?, por el hecho. Y aquí ya hemos visto que es un mandato que no podemos dejar de obedecer. Tendré presente en mi pensamiento el hecho de que el consumo, la sustancia, es mi enemiga, de que las consecuencias del consumo serán adversas. Yo puedo contestar que sí, que tendré presente que las consecuencias serán adversas, pero ya vimos también que eso tampoco nos detendrá, ¿no? Entonces, fíjense a esta lectura cuántas correcciones tenemos que hacerle, y yo espero que ustedes entiendan por qué se hacen estas correcciones. Lo que nos lleva a consumir no es encontrarnos un lugar con mesas bonitas en un día agradable, porque en primer lugar nosotros desde el día no lo vemos agradable. En segundo lugar, no es algo que nos atraiga sino algo de lo que pretendemos huir, la negación inconsciente a vivir determinada emoción, pretendiendo que consumiendo no la vivimos, ¿verdad? El hecho de la necesidad de escapar de algo que no podemos escapar, que es la realidad. Entonces vemos que este párrafo pues no es consistente con lo que nosotros hemos visto aquí, y si me equivoco ustedes díganmelo, ¿no? Ustedes cuando llegan a consumir a un lugar a donde se consigue el consumo, aquí hablan del alcohol, hablemos de otra droga, ¿no? Hablemos de la piedra. Yo iba a Bangladesh, a mí el lugar sí me parecía sumamente atractivo, pero no tenía nada de atractivo, ¿eh? A mí me encantaba ese lugar. Ese lugar tenía 2 entradas, un callejón donde había un perro que siempre me ladraba, hasta que salió el gato que era el dealer ahí y lo mató de un balazo. Yo llevaba algo con que pegarle al perro. Luego entrabas ahí y era un lugar, una como CP, una pequeña L así o así, donde en absolutamente todas las casas vendían droga. Para mí sí era atractivo, no sé por qué me llamaba mucho la atención, me jalaba mucho, pero no tenía nada de atractivo, ¿eh? Estos cuates habían construido, había 2 grupos de vendedores, los de este grupo que eran, en realidad todos eran mis amigos, pero más los de este grupo, habían levantado una reja de fierro altísima, tenían un altar a la Virgen. A mí ahí me tocaron balaceras, me tocaron que entraban esos cuates, los policías que entraban encapuchados, me llegaron ellos a esconder en algunas de sus casas, mientras revisaban otra me pasaba yo a otra, no tenía nada de atractivo. Si entraba yo por un lado y por el otro lado ya estaba la policía tratando de agarrarte, a mí ahí me detuvo la policía. Para cualquier gente común no tenía nada de atractivo, no podíamos hablar ahí de un
agradable y fresco lugar donde consumir, ¿no? Allá hasta balazos había la amenaza inminente de que te detuvieran, ¿no? De que te estuvieran entrando o saliendo de ahí. O sea que el concepto de un agradable y fresco lugar, y en segundo lugar, pues yo no lo iba a consumir ahí, ¿verdad? Yo más iba por eso y me lo iba yo a llevar. Ya encima, para llegar ahí, pues ya me había yo tomado un alcohol del rojo. Yo ahí compraba pues marihuana, piedra. En un tiempo compraba polvo. Y luego fui sustituyendo poco a poco el polvo por la piedra. Primero la mitad de polvo y la mitad de piedra, hasta que fue definitivamente la pura piedra. Entonces no es algo que te atraiga, sino algo de lo que pretendes escapar, de lo que pretendes huir. Si para alguien de ustedes es diferente esto que les digo, pues aquí es el momento de compartirlo. ¿Gustan compartir? Sí. Yo entiendo eso de día soleado y agradable y brillante. Se me ve un día con mucho calor, porque usted va caminando por la calle y se encuentra de repente una cantina. Y usted, bueno, al menos yo entraba con la intención de tomarme una cerveza, pero el calor que estaba haciendo afuera, entonces a veces está fresco. Vamos a poner por la calle, un lugar fresco y yo nos pongo una cerveza. Me imagino que se refiere el día soleado y agradable, el lugar donde tiene esa cerveza y cualquier, cualquier. Me imagino que eso es lo que se refiere la lectura. Eso es lo que dice la lectura, pero eso no era lo que estaba pasando en ti. Y es difícil darnos cuenta. Sí, es difícil. Tú puedes seguir creyendo que eso era lo que pasaba. Sí. Yo me acuerdo que viajé a otro país y escondí mi dinero, no lo encontré. Entonces yo tenía que estar tomando todo el tiempo. Y me iba yo a tomar a un lugar que era de pura lágrima. Hacía un calor espantoso ahí. Y ahí venían un licor que se llamaba Cususa, que era el licor de arroz. O acá, en mi rumbo, yo me iba con una señora que lo hacía muy profunda, pues me decía no sé qué clase de alcohol, pero era un lugar realmente horrible, no tenía nada. También allá por las cantinas, Sí, claro. Por las cantinas esas de Splendid y todas esas que están por ahí, por la Tal vez en la literatura se refiere a ese tipo de personas que hablan del libro azul, que para muchos se refiere es jovialidad, la compañía, una investigación libre, pero no así como para el enfermo, como uno, ¿no? Sí. No es un lugar agradable ni nada de eso. Sí, para un consumidor moderado, sí puede ser aquello que lo lleve a consumir, ver un lugar agradable y todo esto, ¿no? En primer lugar, la sensación de que un bello y soleado día no la vive el adicto. El adicto vive, aunque el día sea bello y soleado por fuera, en nuestro interior está el no estar de acuerdo con la vida, independientemente de cómo sea el clima. Sí. ¿Quién más tiene esa duda? Bueno, yo soy policía Alberto Drogadicto. Por decir, yo, bueno, ahorita se me vino a la mente una experiencia que pasó por mucho tiempo en mi vida, por años, yo creo, que tenía, o sea, cada fin de semana planeábamos una ida al cerro, porque allá venía pulque. Entonces, pues en ese momento a mí sí se me hacía agradable, pues juntarme con todos mis amigos y la caminata, llegar hasta el lugar del pulque,
Y esos momentos llevo yo a extrañarlos todavía. Sí, pero ¿cómo consumías ahí? ¿Moderadamente o hasta la intoxicación? No, ya ni me acordaba cómo bajaba, ya cuando despertaba ya estaba en mi casa. Ajá. Entonces, aquí es de lo que nos tenemos que dar cuenta. Para el consumidor moderado, bueno, ¿qué puede haber significado para ti, mijo? La posibilidad de estar en reunión de otras personas. ¿Cómo es tu personalidad? ¿Cómo es tu carácter? ¿No? Podría haber habido ese agrado en convivir con otros amigos y caminar hacia algún lugar sin que hubiera estado ahí el pulque. No, o sea, nosotros nos lo pintábamos de otra manera, de que llevábamos comida y que hacíamos carnes asadas, todo eso, pero pues atrás de todo eso había, pues era que todos estábamos mal, ¿no? ¿Y sí llegaron a comer? Pues algunos. Sí, ahora, puede ser que en ese grupo que iba contigo hubiera algunos que fueran bebedores moderados y otros que fueran adictos. ¿Tú te dabas cuenta de que había alguna diferencia entre algunos de ellos y otros? Sí, porque había algunos que ya bajando el cerro, cada quien a su casa, y había otros que nos la seguíamos y ya seguimos. Ajá. Entonces, debemos darnos en cuenta que para el consumidor moderado, pues empieza a tener efecto lo que nos recordaba ahorita el Tyson, ¿no? De lo que dice el capítulo 11 de nuestro libro azul. Que nos dice, para la mayoría de la gente normal, aquí con gente normal se refieren a no adictos, a los bebedores moderados, a los adictos moderados, porque ya también pasó de moda eso de tanto de beber, ¿no? Podía haber sido cualquier sustancia. Consumir significa jovialidad, grata compañía y una imaginación vívida. Quiere decir liberación de los cuidados, del fastidio y de las preocupaciones. Es alegre intimidad con los amigos y sentimientos de que la vida es buena, pero no así para nosotros. Acuérdense que los que hablan acá son los adictos en esos días de consumo excesivo. Acá en la tabla de la progresividad de la enfermedad nos mencionan también esto, nos dice la primera etapa es el consumo ocasional de alivio, que es al que se está refiriendo aquí. También en algunas ocasiones se hablaba de que el consumir de esa forma era como un lubricante social. Yo recuerdo cuando llegaba alguna visita a mi casa, pues mi papá le decía así, no gustas una copita, ¿verdad? Con esas palabras, ¿no? Sí. Y se tomaban, pero no se centraban toda su atención en beber hasta la intoxicación, ¿no? Luego dice, la primera etapa es el consumo ocasional de alivio, una afinación en que indirectamente se considera que las bebidas embriagantes como una droga tranquilizadora. La persona bebe una cantidad regular, se va a su hogar a descansar sin causar molestias. Es un camino cómodo, descubierto por él para estar bien. Sin embargo, al aumentar las tensiones emocionales de la vida normal, se pasa al consumo constante de alivio. ¿Qué te quieren decir? Que ante las tensiones normales, ante las emociones que te produce la vida normal,
hay algunas que te niegas a vivir y ya ese consumo se empieza a volver un hábito y empiezas a pasar del uso al abuso. Dice, va modificando su metabolismo y viene el aumento de la tolerancia. Esto quiere decir que cada vez necesitas consumir cantidades cada vez mayores para sentir los mismos efectos que al principio sentías con cantidades menores. Entonces, sí es importante que distingamos entre los dos casos, ¿no? Puede ser que ahí con nosotros haya habido en algún momento al inicio de nuestra actividad adictiva, mezclados con los adictos, algunos consumidores moderados, pero conforme fue progresando nuestra actividad adictiva, yo creo que esos consumidores moderados se fueron alejando porque no encuadraba la forma de consumir de un consumidor moderado con un adicto, ¿no? Y no era algo atractivo. Les digo que esto es difícil de ver. ¿Era aquello que me estaba atrayendo o era algo de lo que yo pretendía huir? ¿Alguna emoción de la que yo pretendía huir? Sí, buenas tardes, mi nombre es Marianela y soy una enferma alcohólica. Pues yo donde vivía con mi mamá estaba rodeada de 7-Elevens y de Oxxos. Y me encantan hasta el día de hoy esas tiendas. Me llama mucho la atención, pero porque hay alcohol adentro. Entonces yo, estuviera lloviendo, hiciera frío o un día soleado, me parecía maravilloso llegar a ese lugar y surtirme de cerveza, de coolers. Sí. Y ahí bueno, vamos a suponer que no estuvieran, eso ya fue al final en épocas recientes de tu actividad adictiva, no en las primeras épocas. Pero vamos a suponer que en esos lugares no hubieran vendido el alcohol. No. Y que tú hubieras tenido que ir a otra clase de lugares no tan bien arreglados y también preparados mercadotécnicamente para ser atractivos. Sí. No te hubiera importado ir a los otros lugares. No me hubiera importado. Acuérdate acá en Huitzila. Por acá estamos en Huitzila, ¿verdad? ¿Te acuerdas acá en Huitzila? ¿A dónde ibas por el alcohol? Aquí no había Oxxos. No. Creo que todavía no hay. Hay un Oxxito. Hay un Oxxito, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas cuando tenías que ir a medianoche o en la madrugada a tocarles a ver si te abrían? Sí. A una tienda, una tiendita. Y había un lugar que decían que estaba abierto toda la noche, no sé si, creo que ya no está abierto. Muchas veces fuiste y ya no estaba abierto, ¿no? Sí, otras veces sí estaba abierto. Otra vez sí estaba abierto, pero no era ni un Oxxo ni un 7-Eleven. No estaba, nada que ver. Entonces no era lo bonito del lugar. No era lo bonito. Aquí me era muy cómodo porque el 7-Eleven estaba al lado de la casa de mi mamá y el siguiente estaba cruzando Insurgentes. O sea, podía ir a cualquiera de los dos. Vamos a suponer que no hubieran estado ahí. Tu necesidad de alcohol hubiera estado presente. Sí. Y tú te habrías ido a meter donde fuera. Sí. Y yo creo que muchas veces, eso fue al final, muchas veces durante tu carrera alcohólica que duró bastante tiempo, te metiste a otros lugares más feos. Sí, claro. Aquí por la cercanía. Y aprovechaba cuando mi mamá estaba dormida en la tarde, me iba a escondidas. Sí, pero acuérdate en tu juventud, por ejemplo, o en tu edad menos joven, pero de seguro tuvimos que meternos a lugares poco agradables para consumir. Claro. Y se me hacían atractivos simplemente porque había alcohol ahí. Si el personaje principal es el alcohol. A ver, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en Tepito había un callejón que se llamaba La Cueva. Se llama La Cueva. Está entre Tenos y Carranza. En ese callejón, así como ese también habían varios vecinados donde vendían
marihuana, piedra, también de todo, ¿no? Ahí en ese callejón se pueden consumir de todas, o sea, ricos, pobres. En ese callejón ahí se consumía mucho eso, y entonces desde que entrabas, las primeras veces a mí me daba mucho miedo, ¿no? Porque decía, no, está bien cabrón aquí. Pero ya después, y aparte, ahí las mujeres hacían cualquier cosa por la dosis, ¿no? Pero ya después del miedo pasó al orgullo, ¿no? Lo que era luego de llegar y hola, y saludar a todo el mundo. Pero sí, ya viéndolo así, sí son lugares muy horribles. Sí. Y después están los falsos orgullos, ¿verdad, hijo? A esos lugares pues no cualquiera se aventuraba a ir. Entonces pues aquel que iba, yo iba y me encargaban que les trajera y se siente uno orgulloso de eso y de esos amigos que no son malas personas. A mí hasta me llegaban a dar consejos que ya le parara, que ya no consumiera tanto, ¿no? Si no, yo lo que viví ahí, yo acabé ahí enseñando a una señora a leer y a escribir, y me pagaban con piedra y marihuana, ¿no? Y ahí todos eran mis amigos, ¿no? Pero al principio, pues como tú dices, yo entraba y me paraban en una puerta mientras se metían a sacarlo. En eso entraba la policía, yo me echaba a correr, se enojaban más los policías, y me golpeaban, ¿verdad? Sí, pero yo llegaba ya después que pasaba un tiempo y me daban lo que había pagado, mijo, ¿no? Sí, hacía uno buenas amistades ahí, ¿verdad? Sí, pero no, de lo que debemos darnos cuenta es que no es algo que nos atraiga, sino algo de lo que huimos. Y en realidad, en toda la forma en que yo hablo acerca de la enfermedad, es difícil de entender. Por ejemplo, cuando les digo que para nosotros el consumo no es una elección, ustedes me dirán, sí, yo elegí ir y consumir y comprar. Una elección hubiera sido si hubiera habido la posibilidad de tomar otra alternativa. Ese momento ya pasó, entonces no podemos regresarnos para verificar si hubiéramos podido hacer otra cosa, o si fue una necesidad que no podías dejar de atender, que te llevaba a consumir. Lo que nos dice ya esto, y ya viéndolo a todo pasado, pues la realidad es como se las estamos explicando aquí, y eso es de lo que yo quiero que se den cuenta. Eso es lo que quiero que se den cuenta, y que no sigan pensando que su consumo fue de esa manera, como pensaba ahorita Ismael, como planteó Ismael, ¿verdad? Que Ismael, pues no sé, tal vez sea un alcohólico. Si es un alcohólico, no es lo bonito de eso, sino la necesidad de beber. Me dice, vio un lugar fresco en un día soleado, vamos a suponer que estaba cayendo una tormenta y que tenías tú que acercarte en un lugar horrible con tal de beber. También lo hubieras hecho, o lo hiciste, no sé. Entonces vamos a darnos cuenta de cuál es nuestra realidad. No somos si fuéramos consumidores moderados, esto no representaría un problema para nosotros. Lo representa porque somos adictos. Y el consumo en el adicto, su funcionamiento es que les estoy yo diciendo, ¿no? Ahora fíjense aquí cuando dice, tendré presente en mi pensamiento el hecho de que la sustancia me va a ocasionar problemas, que no voy a atender lo que tengo que atender, que voy a gastar lo que no puedo gastar, que no voy a atender a mi familia,
que me voy a dañar físicamente. Tendré presente en mi pensamiento eso. Yo aquí en el capítulo 3, que habla de la locura adictiva, dice que nuestra manera de pensar en las consecuencias fue poco efectiva. Yo ni siquiera pensaba en eso, compañeros, en que lo que iba a pasar era cuando no había los medios. ¿Qué tantas cosas tenías tú que hacer para conseguir los recursos para consumir? Cosas que iban aún en contra de lo que tú considerabas correcto. Tenemos que dejar bien establecida la diferencia entre el consumidor moderado y el adicto. Un consumidor moderado no estaría aquí tratando porque eso no hubiera llegado a constituir un problema en su vida. Su manera de consumir no hubiera. Hay gente que se pasa toda su vida siendo consumidores moderados y eso no le va causando consecuencias adversas o la definición que les di de adicto, ¿no? Aquel para el cual su manera de consumir le causa un continuo y progresivo problema en cualquier área de su vida. Esa es una de las definiciones más sencillas que hay. Por ejemplo, padrino, yo inicié pues ahora sí que el vicio. ¿Tú a los 13 años fumabas marihuana? No, a los 14, 15 años. Ah, bueno, no, pero fue es muy diferente, mijo. Pero fue por... Sí, lo mismo, ¿no? Pero fíjate, padrino, que lo mío fue por inquietud siempre. O sea, no fue así como lo que estamos platicando ahorita de ir a lugares así. O sea, sí llegué a ir por la curiosidad y sentir esa adrenalina, pero en el medio donde yo estaba, pues prácticamente te llegaba todo. O sea, tenía amigos que de repente me decían, mira, y entonces por la inquietud que me daba, pues empecé a probar, empecé a fumar. Es que aquí está lo difícil, que nos demos cuenta realmente por qué fue. Pon tú a uno que no sea adicto en un lugar donde le llegue todo. No por eso se lo va a consumir, güey. ¿Por inquietud no? No, ¿y cuál inquietud, hijo? ¿Qué quieres decir con inquietud? Acá nuestro libro azul nos dice: está inquieto y irritable y descontento hasta que no siente el alivio que le produce el apurar unas cuantas dosis. ¿Qué me quieres decir tú con inquietud? Pues saber a qué se sentía. Y por eso consumías hasta la intoxicación. Pues así empecé, hasta que empecé a fumar más. Bueno, entonces ya les dije que para algunos casos se pudo haber dado el tiempo que durante un lapso hubiéramos sido consumidores moderados, pero aquí nos dice que llegó un momento en que perdimos el control de la cantidad que consumíamos. Pero a mí lo que me interesa es que nos demos cuenta qué era lo que nos llevaba a iniciar el consumo. Sí. ¿Qué era lo que nos llevaba a iniciar? Porque podemos vivir engañados. Y si tenemos esa idea de que era así como tú dices, no te darás cuenta de la gravedad de tu problema. De todos modos, tu problema es respecto a tu situación actual, no respecto a aquellos tiempos. Claro. Y respecto a tu situación actual, tú eres el que, aquí no te lo vamos a decir, tú eres el que tienes que decir si huías, si consumías pretendiendo negarte a vivir alguna emoción. Por ejemplo, la intolerancia a la frustración, que las cosas no fueran como nosotros quisiéramos. El miedo al rechazo, la impaciencia. Entonces, cada uno de nosotros es el que debe de darse cuenta de esa realidad, porque podemos seguir pensando que somos consumidores sociales y que venimos aquí a pasar algún tiempo con los adictos, ¿no? Pero
Eso, si no es así, no nos va a servir, porque ahí no va a haber la necesidad que me hagan. Aquí miren, me dice, pero si nuestra admisión no ha sido plena y sincera, y la admisión no es decir, si yo soy adicto, ¿ya pasaste tú a tribuna? Ya. ¿Te presentaste como adicto? Sí. Ajá. Si te presentaste como adicto, te presentas como alguien que tiene la necesidad de salir de esa situación, claro. Y de que como alguien que tiene que acudir a la solución que aquí se nos da, a la alternativa que se nos da. Sí. Nos dice que la alternativa es seguir como estamos, lo cual es seguir consumiendo de forma que la progresividad de la enfermedad avanza, o construir una base espiritual para la vida. Porque cualquiera se puede pasar y decir, yo soy un adicto. Durante mucho tiempo tal vez lo dijimos, yo soy drogadicto y no hay problema con eso, ¿no? Eso me hace diferente a la gente que no sabe vivir. Pero aquí ya estamos, de alguna manera, en las dos juntas anteriores hablamos de cierto impacto de estar en desacuerdo con nosotros mismos. Hablamos de pérdidas de oportunidades, de pérdidas de la familia, de pérdidas de la salud, de la incapacidad para atender a las personas que queremos. Hablamos de que esto que tenemos nos produce un desacuerdo con nosotros mismos. Porque si estamos de acuerdo, si no sentimos nada de eso, si no hay molestia alguna, si no hay, vamos a la definición otra vez, un continuo y progresivo problema en cualquier área de su vida. Si no es así, pues podemos seguir como estamos, ¿no? Si no nos está causando problemas. ¿Quién más gusta compartir, compañeros? La impaciencia, tengo una duda de la impaciencia. Mire, no sé si sea el caso de eso de la impaciencia. O sea, la impaciencia también te lo lleva a consumir a uno. O sea, lo que me pasó a mí el 24 que salí a mi casa. El 24 salí, pues no tenía la intención de consumir, sino que lo que me pasó fue que a la chava esta que iba a ver, la iba a ver hasta el 2 de enero. Entonces a mí, yo ya quería que se pasara de volada el tiempo para que llegara ese día de verla. Yo ya sabía que consumiendo se me iba a pasar el día de volada, porque ya ni me acuerdo. Eso es un ejemplo de la impaciencia, no. De la impaciencia, ¿no? ¿Ya sabías tú que faltaba tanto tiempo o hubo un cambio? No, ¿Tú pensabas que lo ibas a ver antes y cambió la situación de forma que lo ibas a ver después? No, porque no fue la primera vez que la vi. Esa fue la primera vez que la vi. Desde el 24 ella me dijo, cuando yo me fui el 24 me marcó y me dijo, nos vemos el 2. Al contrario, fue anterior, nos vimos el 1. Ah, bueno. Pero entonces ahí no fue impaciencia, fue frustración. Porque lo que tú hubieras querido era verla en ese mismo instante. No fue impaciencia, fue el hecho de que las cosas no fueran como tú querías, mijo. La frustración te lleva a... Somos intolerantes a la frustración. La negación inconsciente puede recibir muchos nombres: intolerancia a la frustración, miedo al rechazo. Es el intento de escapar de cualquier emoción difícil de vivir. Ya les puse varias veces el ejemplo de la timidez. Entonces, yo quiero, lo que sí pretendo es que esto les quede claro. Sí, claro. Que no era como ustedes pensaban. Tal vez todavía las consecuencias que han vivido no estén aquí patentes, cayéndoles encima. Todavía, tal vez, pues, todavía les falta que avance la progresividad. Ahora, hagan un ejercicio de prospección
tomando en cuenta las experiencias de otras personas. Tomando en cuenta las experiencias de otras personas, todo se va perdiendo, todo se va acabando. Sí, Tyson. Sí, ahorita de lo que se ha estado tocando, en mi caso, pues me ha dado, pues me ha llevado tiempo, ¿no? Darme cuenta de esto que se está hablando, ¿no? De lo que se está hablando. Ahorita se veía esa parte, ¿no? De la parte del síntoma, ¿no? Pero la enfermedad, ¿no? Lo que es la enfermedad. En mi caso personal, a través del tiempo, ¿no? Y dándome cuenta de esto y a través de todo este ejercicio y de este trabajo que tengo que hacer conmigo mismo, pues es darme cuenta de eso, ¿no? Ahorita se hablaba eso de la tolerancia a la frustración, y en mi caso personal, pues siempre era eso, que las cosas no estaban como yo quería que fueran. Había un inmenso sufrimiento, había de la timidez, esa parte de la timidez. En mi caso personal, pues yo siempre he sido muy tímido, ahora pues ya no tanto, ¿no? Ha disminuido, pero bastante. Sigo siendo tímido en muchas cosas, pero ya no me causa malestar. Siempre hay una parte que ahí está, ¿no? Y se pasa. Pero yo recuerdo que esa timidez, ¿verdad? Como cuando tú compartes, que dices que no alcanzas a entrar a la fiesta, no te quedabas ahí. Pues yo igual, ¿no? Así me pasaba. ¿De qué manera? Por ejemplo, cuando respecto a una chica, ¿verdad? Para acercarme a hablarle, no podía hacerlo. Me costaba mucho trabajo hacerlo. Llegaba ese momento de la intoxicación y cuando estaba frente a ella, no podía ni hablar, ¿no? Entonces era un complejo enorme, porque supuestamente mi mente me jugaba la ilusión de que iba a poder hacerlo y no podía, y eso me generaba más frustración. Entonces había muchas cosas, ¿no? Que yo vengo a darme cuenta, y desde que si tengo uso de razón, nunca me sentí, como dice ahí Padre, no desadaptado de la vida, ¿no? Me sentía que no encajaba en la vida, ¿no? Entonces esa desadaptación de la vida, porque nunca me sentí pertenecido, vaya, por mi forma de ver la vida o de sentirme, de percibir. Entonces siempre estuve negándome a eso. Quería que la vida fuera de otra manera, que se compusiera de componentes que hacían según yo falta para que yo fuera feliz, y nunca estuvieron. Entonces son cosas que el día de hoy pues vengo a darme cuenta aquí a través de todo esto, de estar trabajando, de la terapia, de lo que aquí se está mencionando. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? El para qué, dicen, ¿no? De las cosas. Pues para poder estar en la vida sin tener que recurrir a consumir. Entonces el día de hoy me doy cuenta que todo eso que en la vida pues no encajaba ni nada, pues yo soy el que me tengo que adaptar. El empezar a adaptarme, pues principalmente aquí, ¿verdad? En este pequeño mundo, si así lo veo, aquí, empezarme a adaptar con ellos de una forma, empezarme a integrar. ¿Para qué? Porque va a ser más fácil después empezarme a adaptar y empezar a aceptar la vida como es, sin quererla cambiar ya, que ya no me afecte. Entonces todo este juego de emociones y todo lo que percibía dentro de mí, el día de hoy, pues como decías ayer, ¿no? Y es muy claro el día de hoy, tal vez para mi mente, ¿no? Pero vivencialmente es lo más chido, ¿no? Porque, pues es lo más chido, porque pues sí, con palabras y todo ayer, ¿no? Un cambio de, ¿no? Emociones, actitudes. Entonces yo sí me doy cuenta de eso, ¿no? Porque se han presentado cosas que el día de hoy la emoción es otra, distinta. Cosas que antes hubiera salido yo corriendo a consumir o no sé, pero las emociones son otras, ¿no? Las circunstancias cambian y cambian y cambian, pero esta sensación de bienestar pues sigue latente. Entonces esa parte es muy importante, ¿no? O sea, ya no voy a culpar a mi alrededor ni voy a querer cambiar las cosas, ¿no? Sino adaptarme, que ese fue un problema muy grande conmigo. Yo estuve
de escuela en escuela, porque no encajaba. Entonces siempre me sentí, pues, como un nada, ¿no? Como un nada. Entonces, de escuela en escuela, yo recuerdo que yo creo que ya iba como en sexto y ya debería yo ir en la secundaria, ¿no? Entonces, cuando estoy en la secundaria, pues ya me decían que me tenía que ir al Arca de Noé porque ya estaba más grande, ¿no? Entonces, todo eso me seguía afectando porque yo no podía adaptarme a lo que la humanidad, pues, entre comillas, yo veía que podían hacerlo y yo no. Yo tenía un problema, pero yo no sabía porque nunca me habían hablado de esto, ni sabía nada, ¿no? Pero al día de hoy empiezo a darme cuenta de esto, porque la mente, ahorita que decían los compañeros, o el compañero, muchas veces extrañar eso, ¿no? O ese bello lugar y la chingada, pues nunca lo hubo, porque siempre hubo una urgencia de estar consumiendo, no importaba el lugar o con quién estuvieras, o sea, eso no importaba, eso era lo de menos, ¿no? Sino de salir corriendo y como dices tú, la enfermedad va avanzando, ¿no? Se mete uno en lugares y jamás pensas que te ibas a meter, pero la urgencia de consumir y hacer a consumir, así estuviera quien estuviera, la policía, quien estuviera, tú te metías a consumir, porque no podías hacer otra cosa, Yo no iba a esperar a que se fueran los policías para meterme a consumir, la urgencia era inmediata, o sea, no podía yo desobedecer eso, ¿no? Entonces, con el tiempo, aquí nos hablan de todo esto y de la solución, ¿verdad? Y la solución, pues, ¿cuál va a ser? Y lo has estado hablando todo este tiempo de la solución y de lo que yo me tengo que integrar a la vida, ¿no? Y también, como dice ahí Bill, ¿no? Quería que las circunstancias lo obligaban a consumir, pero las circunstancias cambiaron y estaba consume y consume. Nunca se le ocurrió que tenía que adaptarse. Sí. Entonces, ese problema de desadaptación que viene desde, pues, muy pequeño, pues el día de hoy lo tengo que empezar a adaptarme. Fíjense, yo creo que hay algo dentro de nosotros, el sentirnos diferentes a los demás, el sentirnos diferentes, el sentirnos solos, que nos cuesta trabajo convivir, comunicarnos, ¿verdad? El sentir miedo, ¿verdad? Aquí lo que enriquece esto es la participación de ustedes, compañeros, el sentir verdaderamente miedo, aunque queramos aparentar que lo que sentimos es otra cosa, ¿no? Una gran valentía o una gran temeridad. La impaciencia, eso de estar esperando un camión, eso de... Yo vivía en el sur, por Calzada Tlalpan y División del Norte, y tenía que ir a trabajar hasta Insurgentes y Reforma, y iba yo en un coche, y pues era un trayecto muy largo, yo tenía que ir metiéndome algo a huevo, porque me impacientaba el desmadre ese de ir entre los coches, ¿no? Sin hablar de lo que ya hace uno cuando está intoxicado, ¿no? Hasta los que iban conmigo se tenían mejor que bajar, porque decían, ese güey nos va a matar o cosas así, ¿no? Ahorita vamos a ver eso de sentirnos diferentes a los demás, ¿no? De no poder convivir fácilmente con la gente, de sentirse solo de alguna manera, ¿no? Eso de la impaciencia, eso de esperar, sigue siendo una molestia. Dejas de consumir y esas cosas siguen molestando. Entonces, es importante darnos cuenta de cuál es nuestro caso, ¿verdad? Porque para identificar si tenemos el problema, porque si tenemos el problema y admitimos, aquí dice, si nuestra admisión no ha sido plena y sincera, la admisión plena y sincera te lleva a hacer lo que se requiere. Por ejemplo, alguien que dijera, yo tengo cáncer, y no acudiera a su quimioterapia, no estaría admitiendo que tiene cáncer, porque si admites una cosa, admites la necesidad de la otra.
Si admitimos nuestra adicción, admitimos la necesidad de salir de esa situación, porque no es una situación que nos esté produciendo cosas agradables, cosas benéficas. Vean el estado de nuestras vidas, en unos más, en otros menos, dependiendo de muchas cosas, y prefiero no verlo, y esto sin darme cuenta, sin darme cuenta, hasta que las circunstancias te obligan a que lo veas. Ya cuando no están, cuando tu vida se salió del carril que llevaba, los vagones que venían junto contigo cayeron quién sabe dónde, tú llegaste aquí a Quintana Roo y no supiste ni cómo. O sea, dense cuenta de que no. Y esa es mi insistencia, en que se den cuenta de la necesidad que tenemos de esto, y de que no nos confundamos con los que no somos. Y yo sé que muchos van a seguir teniendo dudas hasta que les sea imposible seguirlo dudando. Dice el primer paso, dice: al principio solo los casos más desesperados pudieron acudir a esto. Dice: afortunadamente ahora no es así. Personas que aún conservan su familia, en los primeros tiempos únicamente los casos más desesperados pudieron aceptar esta amarga verdad. Aún esos desesperados tenían frecuentemente dificultades para darse cuenta cabal de que estaban desahuciados, pero los pocos que se percataron de esa verdad se agarraron a los principios de AA con el mismo fervor que el náufrago asiduo al salvavidas, y casi invariablemente obtuvieron una mejoría. Tal es el porqué en la primera edición del libro, publicada cuando nuestra asociación era pequeña, tratamos únicamente casos en los cuales se había tocado fondo. Muchos adictos menos desesperados intentaron seguir nuestro programa, pero sin éxito, porque no podían admitir su total incapacidad para controlar el consumo, tanto el inicio del consumo como la duración y la cantidad que se consumía. Es muy satisfactorio, luego dice acá, hacer constar que en los años siguientes la situación ha cambiado, pero para mí esto que dice no es tan verificable. Adictos que todavía conservan su salud, su familia y su posición económica comienzan a darse cuenta de su incapacidad para controlar el consumo. Y cuando hablo del consumo, es el inicio del consumo y la dificultad para interrumpirlo. Al crecer esta tendencia, otros más jóvenes que no tuvieron que pasar por el infierno de estos últimos 10 o 15 años que nosotros atravesamos, en virtud de que el primer paso requiere la admisión de la ingobernabilidad, de que no podemos, ingobernabilidad, vamos a quitar esa palabra porque la confundimos con que no admitimos gobierno, con que no hacemos caso, pero esa palabra se traduce en realidad como el hecho de no poderte hacer responsable de las distintas áreas de tu vida. Tu área física, no las voy a mencionar todas, tu área física, tu área familiar, tu área social, tu área laboral, tu área legal. No te puedes hacer responsable de las áreas de tu vida. ¿Cómo pudieron esas clases de personas dar ese paso? Si todavía no habían tenido tantas pérdidas, tantas consecuencias, obviamente ha sido necesario levantar el fondo que muchos de nosotros habíamos tocado para que otros lo vieran de cerca. Repasando nuestras historias de consumidores en nuestra carrera adictiva,
podríamos demostrar que años antes de que nos diéramos cuenta ya habíamos perdido el control. Ahorita todavía pudiera haber aquí gente que no se dé cuenta. Y como es de autodiagnóstico, el diagnóstico que vale es el que hace uno, no el que nos lo diga. Y esta parte de que afortunadamente ahora no es así, pues para mí es difícil de verificar, compañeros, por la experiencia. Y aquí tenemos trabajando ya muchos años, y yo veo que las personas que no han vivido esas cosas todavía no se dan cuenta de que su situación es diferente y de que es grave su situación. Entonces, eso es lo que yo quisiera que les quedara claro, pues. Sí, mira. Sí, yo recuerdo una vez cuando dabas juntas en el estudio de Franco, que estabas hablando muy bien, muy profundo de la espiritualidad, y varios compartieron, y yo andaba pero mal. Había dejado de consumir, de beber, ya llevaba un rato, pero de repente levanté la mano y dije, pues yo no estoy de acuerdo, y a mí me la pela, quién sabe qué, con las palabrotas, ¿no? Estaba encabronada, yo me siento mal de la chingada, que me lleva la chingada, aquí puras pendejadas se dicen. Y un cuate que estaba ahí con su esposa, que tenía 2 años apenas, tú explicaste que yo era una enferma dual, o sea que tenía otra enfermedad aparte del alcoholismo. Empezó a decir que tocara puertas, que pidiera ayuda, hiciera algo por mí, así señalándome. Y luego al último, cuando se acabó la junta, me dijo 24 horas y recuerdo lo que te digo. Y le dije, yo estuve mucho más tiempo que tú sin consumir. No, eso no cuenta, que quién sabe qué. Entonces me quedé, y la impotencia de no poderle decir más cosas, que si hubiera estado tomada te las digo. Y tú y mi hijo se fueron a la casa conmigo, allá a casa de mi mamá, y me pidió Alejandro que les hiciera de cenar, y yo lo que quería era bajar al 7-Eleven a tomarme una botella, lo que fuera, para mitigar esa frustración, no haberle podido contestar más al fuerte y sí fue frustración, ¿verdad? Digo, pregunta. No, ahí la palabra exacta no sería frustración, ¿verdad? Sería pues tú andabas mal porque no te parecía bien tu vida. Aquí en la oración que yo les leo al principio dice: dejen de sufrir. Acá en otra de nuestras lecturas nos explican que cuando uno está sufriendo se está resistiendo a algo, no está aceptando algo que es. ¿A cuál de mis apegos me estoy resistiendo? Ajá. Tú durante muchos años tuviste muchos apegos que como no se daban, la realidad era otra, Sí. pues estabas en desacuerdo con la vida, ¿verdad? Sí. Durante mucho tiempo te costó mucho trabajo aceptar vivir aquí. Sí. Tú buscabas la forma de vivir. Lo malo es que tu enfermedad iba contigo aquí y allá. Creen que las circunstancias los impulsaban a consumir, ¿verdad? Como no pudimos cambiar las circunstancias, o cuando dice inquietos, irritables y descontentos. Están inquietos, irritables y descontentos. El pretexto pudiera parecer que es
por lo que está pasando, por lo que la vida como está. Cambia la vida como está. ¿Verdad? Ya no estás aquí, ya estás allá donde querías estar, y allá tampoco te sientes bien. Ajá. También bebo. También tienes que beber. Y en las juntas esas, tú hubieras querido decirles más cosas. Y en esas juntas hubo muchas juntas en que estuvieron bebidos, mija. Sí. En que estuvieron bebiendo. Sí. Tú y Franco. Pues Franco y yo estuvimos ahí bebiendo. Sí. Y pues ahí la gente ya sabía que meterse contigo era un peligro, mija. Sí, por eso hay muchos que prefieren ser tus amigos, mija. Pero siempre que o sea, la recuperación es la aceptación de lo que es. El paso principal del programa es el tercero, y ese tercer paso es la aceptación de lo que es. Ajá. Y la enfermedad es la resistencia o la no aceptación a lo que es. Ya hablando en términos de espiritualidad, Jesús dijo: no os resistáis al mal, a lo que tú consideras como malo. ¿Verdad? Y nadie le hizo caso, dice por ahí. Sí, mijo. Pues, yo estuve internado en un centro cristiano, y me acuerdo que me conmovían mucho las canciones de los cristianos. Sí. Cuando salí, pues las oía y todo, ¿no? Pero ya llegó el momento en que me ponía bien pedo, y las oía y me ponía a llorar y todo, o sea, y ya no entendía qué pedo, ¿no? O sea, ya la veía como cualquier canción, ¿no? Había una muy bonita que decía: transfórmame, renuévame. Esa nos la ponían siempre cuando se acababa la junta estelar, ¿no? Antes de cuando los que iban a la junta estelar se pasaban de lanza, hijo, porque llegaban ahí y ahí se quedaban compartiendo un montón de tonterías, pero a ti no te dejaban descansar, ¿no? ni cenar, ¿no? Ese lugar era muy bonito. O sea, para algunos sería bueno estar ahí. Se llamaba Centro de Rehabilitación y Desarrollo Humano. Era llegabas y no me acuerdo si luego o no, te metían a una sala larga, así, más o menos como el salón de arriba, donde había unas 150, 250 personas. Cuando llegabas, te ibas a la esquina de hasta atrás, a un lugar que se llamaba La Sardina. Ahí, olvídate que hubiera camas o algo, ¿no? Se acostaban así, y los lugares de atrás estaban más apachurrados que los de adelante, ¿no? Y ahí en la sala hacías absolutamente todo. Ahí en una esquina había un baño, ¿no? Ahí no tenía techo el salón, y desde un piso de arriba, cuando llegaba la hora de dormir, te aventaban las cobijas, ¿verdad? Por una ventana metían unos tablones cuando era la hora de comer. Ahí hacían la limpieza de la sala varias veces al día. Te arrinconaban en un lado mientras limpiaban otro, y luego te pasaban para el otro. Ahí las únicas juntas eran de historial, no se hablaba para nada de los pasos ni de la literatura. Ahí no había necesidad de que te despertaran. Te despertabas automáticamente, ¿no? Usaban unas técnicas súper efectivas, ¿no? Había el servicio de los guardias de sala, había un montón de servicios. Luego en las noches pasaban con unos perros y unas linternas, y había los valoradores, los que te vigilaban de noche. Eran los valoradores porque estaban valorando el sueño, ¿no? Ese era muy buen lugar. No, de hecho, en el centro cristiano, la primera vez que llegué, el centro cristiano, pues, está chido, ¿no? Más que todo paz, ¿no?
De hecho, cuando llegué, pues, me acosté y todo y se me montó el de al lado, güey. Y dije, en su madre, ¿no? Pues este güey ya me quería. O sea, gracias a Dios, pues, me hicieron el paro los demás, ¿no? Pero sí, era el que nos dieran comida. Bueno, ahorita da risa, pero ese día sí me dio un chingo de miedo, ¿no? El que nos dieran en ese centro cristiano de comer sopa de chile, era un chile verde, el chile verde con cebolla, ¿no? Y el ver que era un pastor el que digamos, el que estaba encargado de ahí, pues no nos dejaba comer si no nos aprendíamos un versículo, ¿no? Entonces era un pedo, porque yo decía, no mames, no tengo mucha retención, entonces yo decía, no, entonces no comía, hasta que el pastor dijo, no, pues tú eres muy pendejo. Ahora, si no te la aprendes no va a comer nadie. Y nada, unas pinches broncosas con nosotros, güey, nada más me quedaban viendo que ya tenían ganas de comerse su pinche sopa de chile. Y nada más me quedaban viendo así, entonces ya era una cuestión de madrazos, ya no era una cuestión de paz como yo me imaginaba, ¿no? Sí, ¿no? Hay lugares bien bonitos. Y esos más o menos se ubican en su realidad, hijo. Eso completa nuestra formación. Bueno, entonces esto es de lo que quiero que se den cuenta. De todos modos, si alguien tiene dudas, o sea, si alguien cree que no cabe dentro de esta situación y es un consumidor normal, pues hay que trabajar en esto para ver si es así o si no está pudiendo ver la verdad de su situación, si la está negando. ¿Verdad? Porque lo que importa es ver nuestra situación real y tomar la actitud congruente con la necesidad que surge de esa situación. Entonces por eso les digo todo esto que les digo. Luego dice la meditación del día: ¿cuántas de las plegarias del mundo han quedado sin respuesta porque los hombres que oraron no resistieron hasta el final? Creían que era demasiado tarde y que tenían que actuar por sí mismos, que Dios no iba a guiarlos. Aquel que resista hasta el final se salvará. ¿Puedo yo resistir hasta el fin mismo? Si lo hago, me salvaré. Trataré de resistir con valor. Si resisto, Dios revelará aquellos tesoros secretos espirituales que estén ocultos para los que no resisten hasta el fin. Aquí se me viene a la mente una oración de Santa Teresa que dice que nada te turbe, que nada te espante. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo con Dios basta. ¿Quiénes aguantan hasta el final? Hablamos de estar viviendo ya estas situaciones, ¿verdad? ¿Quiénes? Porque aquel dice, creían que era demasiado tarde y que tenían que actuar por sí mismos, manipular la situación para que la situación esté a su gusto, no esperar a que Dios te presente los escenarios magníficos que te va a presentar, ¿no? Y les digo esto ligándolo con el párrafo anterior: la necesidad que surge de esto te pone en esta posición de resistir y de aguantar, ¿no? De tener la paciencia y la gradualidad de retrasar tus exigencias, de ver cómo Él va resolviendo las situaciones y cómo te va presentando algo que ni siquiera te podías imaginar, hasta que llegas a obtener algo que nunca tuviste. Esta es la parte terapéutica del programa. La oración del día: ruego porque pueda seguir la dirección de Dios para que sea mío el éxito espiritual. Ruego porque no llegue a dudar del poder de Dios y así tomar las cosas en mis propias manos. Muchas de estas lecturas nos dicen,
pusimos nuestro problema de la adicción en sus manos. Y nuestro problema de la adicción es nuestro problema de nuestra reacción a la vida, de cómo reaccionamos a la vida, por las imposibilidades emocionales que tenemos, ¿no? Lo pusimos en sus manos y confiadamente, ¿no? Y no vamos a ir a quitárselo, porque no llega a dudar y así tomar las cosas en mis propias manos, empezar a manipular. Hace rato alguien me habló de la manipulación, de querer de alguna manera mover mis manos para arreglar la situación. Pero la situación, ¿cuál es? No es la situación que esté yo aquí, no es la situación de que no esté alguien conmigo, ¿no? La situación es de que yo no puedo no consumir, y eso es lo que tengo que arreglar. Dejar que ya no haya emociones que yo me niegue a vivir, ¿no? Que ya no piense de la vida lo que antes pensaba. Los rasgos de personalidad que se ven en un adicto se ven independientemente del consumo, compañeros. Yo, por ejemplo, no podía subir en una pecera, me daba claustrofobia, me tenía yo que venir caminando horas y horas, ¿no? Yo no podía estar en un salón de clase con mis compañeros, me sentía molesto, no encajaba. Por eso fui autodidacta. O sea, toda mi personalidad era la personalidad de un adicto. Ya se completa cuando tu enfermedad entra en contacto con el consumo y pretendes que el consumo es tu solución. Veamos cómo es nuestra personalidad. Veamos todo completo. Bueno, eso es lo que dice esta lectura. Luego el Reflexiones me dice: no soy diferente. Al principio pasaron 4 años antes de que AA llevara la sobriedad tan solo a una mujer alcohólica. Como aquellos de fondo alto, de fondo fuerte o algo así, las mujeres decían que eran diferentes. AA no podía ayudarlas. No obstante, al irse perfeccionando la comunicación, debido principalmente a las mujeres, la situación fue cambiando. Este proceso de identificación y transmisión ha seguido. El borracho de los barrios perdidos decía que él era diferente. Se oía aún más vociferante al mundano, el beodo de la alta sociedad, decir lo mismo, y a los artistas, los profesionales, los ricos, los pobres, los agnósticos, los indios, los esquimales, los soldados veteranos y los presos. Sin embargo, hoy en día toda esta gente y otros muchos más hablan de lo mucho que nos parecemos, todos los adictos en la hora de la verdad. Y aquí me manda al tal como lo vi al número 24. También está en el capítulo 2, ¿Cuál? cuando dice que aquí estamos reunidos toda clase de que en otras circunstancias no se hubieran mezclado, sí. Aquí dice el número 24, en el último análisis todos iguales. Y aquí me repite: al principio pasaron 4 años antes de que AA lograra la sobriedad permanente de una sola mujer. Como los de mucho fondo, las mujeres decían que eran diferentes, que AA no podía ser para ellas, pero conforme se perfeccionó la comunicación, en su mayor parte por las propias mujeres, la situación cambió. Este proceso de identificación y transmisión ha continuado. Los que se quedaban tirados en la calle
decían que eran diferentes, ¿ya? Los falsos orgullos. Es diferente quedarte tirado en la calle que en la alfombra de tu casa, ¿no? Con más énfasis, los de la sociedad decían lo mismo. El caso era igual en relación con los artistas, ¿no? Yo no tengo que ir de aquí, porque tengo que ir a armar una exposición. Y los profesionales con los ricos, ¿sí? Los agnósticos, los ateos, los indios, los esquimales, pero actualmente todos ellos y muchos más hablan sobriamente sobre lo parecidos que somos todos. Tenemos un rasgo en común. Acá en algún capítulo me dice que quieren hacer una clasificación de los alcohólicos, ¿no? Los psicópatas y los que no sé qué tanto, pero dicen todos estos casos presentan algo en común, ¿verdad? Y eso es lo que presentan en común en nuestro problema. Y aquí lo que nos hace semejantes es creernos diferentes. Te temo porque eres justamente como yo. En mi investigación, así como en mi perspectiva general de la vida, he tratado de tomar un camino diferente al que normalmente somos dirigidos. A la mayoría de nosotros nos dan tareas en la escuela con instrucciones tales como compara y contrasta o hace un análisis crítico. Aunque estas habilidades tienen valor, el uso de estas revela solo una imagen parcial y limitada cuando tratamos de separar en categorías a alguien o algo. Perdemos la naturaleza verdadera de lo que estamos viendo. Cuando aquí vamos a ver. Hace tiempo, un gran maestro, ¿no? Y acuérdense que todos somos maestros y alumnos mutuos, aquí nos estamos enseñando unos a nosotros. Fue a verme, él era terapeuta, haciéndose pasar por un paciente. Esto es metafórico, en realidad era un paciente, ¿no? Yo era un interno en un centro de asesoramiento de la comunidad con tarifas bajas. Cuando Tom llegó a verme como paciente, los consultorios eran bastante pequeños y cuando Tom entró en la habitación, el olor a orina llegaba al aire. Tom tenía la apariencia y olía como si no se hubiera bañado en 3 meses. Durante nuestra primera sesión, Tom hizo poco además de alternar miradas vagas y risas histéricas. Le faltaba la mayoría de los dientes y su boca estaba seca y partida. Su cabello sucio y enmarañado caía sobre su rostro sin afeitar. Esto sucedió en los inicios de mi carrera y había tenido poca experiencia con pacientes que en cierta forma no tenían semejanza conmigo y con mi educación de clase media superior. Tom había crecido junto a una madre que lo castigaba sin importar lo que él hiciera. Él nunca había recibido un mensaje claro o de estimación sobre nada. La acumulación de mensajes mezclados y negativos había paralizado a Tom. Además, el padre de Tom los abandonó cuando éste tenía 5 años. Su madre le había dicho que la partida de su padre era culpa de él. La madre de Tom era sirvienta y con frecuencia la despedían, lo que ocasionaba que tuvieran que ir de un hotel transitorio a otro. Ella le dijo con frecuencia a Tom, si no te tuviera, no tendría ninguno de estos problemas. Tom era diferente a mí y yo le temía. No se trataba de pensar que él podría lastimarme, solo temía su diferencia. En esa primera sesión no vi ninguna similitud entre Tom y yo. Esa semana me reuní con mi supervisor y otros colegas para conocer sus opiniones. Ellos me ayudaron, pero de alguna manera todavía sentía temor y tenía miedo de estar en la misma habitación con Tom. Durante el siguiente mes
vi a Tom 3 veces a la semana. Las cosas no parecían mejorar y pensé que tal vez debería enviar a Tom con alguien más. No obstante, sabía que Tom ya había recorrido el sistema de salud mental. Le habían diagnosticado un trastorno de personalidad indeterminado y por lo tanto era visto como un paciente que no cooperaba. Parecía que yo estaba teniendo problemas. Asocié a Tom con el hedor a orina vieja, lo que no era una buena base para una relación terapéutica. En algún momento durante el segundo mes vi a Tom. Sucedió un milagro. Defino un milagro como un cambio de percepción que permite a una persona experimentar paz y unión donde el conflicto y la separación estuvieron antes. En lugar de revisar las notas del caso y tratar de descubrir lo que estaba mal con Tom y cómo se suponía que yo debería arreglarlo, me senté en silencio, con los ojos cerrados, y pedí guía en mi trabajo con Tom. Cuando entré en la sala de espera para recibir a Tom, empecé a sentir soledad en mi interior. Mientras Tom estaba sentada, nuestras miradas se conectaron y vi mi propio aislamiento y desesperación en sus ojos. Eso era lo que en realidad había temido. Me había enfocado en lo diferente que era él de mí, pero lo que había temido era cómo se parecía a mí. Durante la mayor parte de mi vida había reprimido mi sensación profunda de soledad. Aunque para un observador externo es probable que yo hubiera parecido exitoso, casi siempre sentía la sensación de estar en el exterior mirando hacia adentro. En un momento nuestras diferencias desaparecieron. Nos sentamos con la evidencia de quiénes éramos. Durante la sesión, él todavía rió de esa manera extraña, todavía olía a orina, pero la sensación en la habitación había cambiado. El enfoque había cambiado de que yo estuviera consciente de nuestras diferencias a que estuviera consciente de lo que teníamos en común. Durante las sesiones siguientes, el temor desapareció y llegó la compasión. El análisis crítico cesó y creció la confianza mutua. Tom y yo pasamos unas horas juntas cada semana durante un año aproximadamente. Durante ese tiempo él pudo contarme la historia dolorosa de su familia y el aislamiento de su existencia. Sus miradas vagas y su risa histérica dieron paso a las lágrimas de dolor y alegría. Poco cambió en su apariencia, sin embargo hubo un cambio interno. Nunca olvidaré nuestro último encuentro. Estuvimos a la mitad de la habitación abrazándonos por varios minutos. Durante este tiempo solo estuve consciente de mi compasión hacia Tom y de nuestro viaje juntos hacia el despertar del amor. Él dio un paso hacia atrás, sonrió con esa sonrisa sin dientes y dijo: ahora hueles como yo. Ambos reímos porque sabíamos que ninguno de los dos había estado consciente del mismo olor que originalmente me hizo desear huir de él. De alguna manera el oler igual fue una manera apropiada para separarnos. Mi experiencia con Tom recalcó algunos puntos claros. Entonces, estos, ¿qué tenían de semejante? El sentirnos diferentes. Y eso se da mucho aquí. Se da automáticamente que nos sentimos diferentes y que lo que aquí se está diciendo podrá ser que sí se aplique para los demás, pero no para mí. Lo que aquí se dice, sí, eso sí se aplica pero para mí no, Yo tengo alguna manera de escabullirme con un pretexto sin base. No se habían dado cuenta que eso les pasaba, pero eso les pasa. Bueno, malas noticias, ¿verdad? ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Pues les agradezco mucho, Gracias. Entonces lo que nos hace semejantes es sentirnos diferentes,